Vamos al tema de inmediato porque el fin de semana en el diario El Mercurio la vocera del Poder Judicial, la ministra Gloria Ana Chevesic, aseguró que el Poder Judicial está en una gran mayoría haciendo teletrabajo, en un 84%, que ha suministrado y apoyado a sus funcionarios para trabajar en esa modalidad. Y vaticina un atochamiento cuando el Poder Judicial vuelva a funcionar en plenitud. De alguna forma plantea que si se diseñaran estrategias de retorno seguro, que los gremios han pedido a la Corte Suprema y que no han tenido respuesta, hay un tema ahí pendiente. De manera que queremos abordar esta situación que podría ser crítica porque la necesidad de justicia no se detiene porque estemos en pandemia, y para ello queremos conversar con la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, el gremio que reúne a los jueces de Chile y además presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, la magistrada María Soledad Piñeiro, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, magistrada? Buenos días. Bueno, muy buenos días, Mauricio, mucho gusto. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, cuéntenos cuál es la impresión de los jueces respecto de esta situación que plantea la Corte Suprema de posible atochamiento y si están trabajando en buenas condiciones de verdad en teletrabajo, si se puede hacer justicia de esta manera. A ver, efectivamente es muy posible que vayamos a tener una concentración de trabajo cuando se vuelva a un trabajo presencial, porque trabajar de esta forma a distancia, primero que nada, es una cuestión que nos sorprendió. Por lo tanto, la organización ha sido realizada durante el momento, digamos, o sea, ha sido improvisada de alguna manera. Es bastante difícil trabajar en estas condiciones, no solo porque es una cuestión nueva para nosotros, sino que por las condiciones domésticas en que se da. Sabemos que muchos de nosotros ya no contamos con el personal de apoyo que habitualmente teníamos, por lo tanto hemos asumido todo lo que significa labores domésticas, labores de cuidado, etcétera. Es mucho más complicado. Ahora, desde el punto de vista del trabajo propiamente tal, de las materias que nosotros conocemos, también nos encontramos con algunas dificultades y hay audiencias sobre todo que es muy difícil llevarlas a cabo. Es muy difícil llevar, por ejemplo, un juicio oral, penal, o laboral o de familia en estas condiciones en donde hay que recibir testigos, hay que recibir peritos y hay que escuchar los relatos de los intervinientes. En materias penales se han estado organizando todas aquellas que tienen que ver con personas privadas de libertad. En materia de familia es mucho más difícil porque muchas veces las partes no van acompañadas de abogados porque así lo permite la ley, no tienen acceso a medios tecnológicos y la única forma de acceder a tribunales es en forma presencial en algunos casos. Entonces, sin duda vamos a tener algunas materias que van a verse retrasadas en su conocimiento y lo que estamos pretendiendo a estas alturas, digamos, de lo que va de la pandemia y de las restricciones, es precisamente crear protocolos con reglas claras y uniformes para saber cómo vamos a ir asumiendo este trabajo. Yo diría que los primeros 20 días fueron de una reorganización del trabajo y ahora ya estamos en condiciones de poder pensar en qué es lo que va a ser a futuro de manera absolutamente segura para la salud de los funcionarios, de los jueces y por supuesto del público. Sí, me permite, estamos conversando con la presidenta nacional de magistrados, la magistrada Soledad Piñeiro. A ver, magistrada, porque lo que dice la vocera de la Corte Suprema es que se vaticina un atochamiento una vez que se regrese, pero también dice que estos temas como los que usted señala, ¿no es cierto?, cómo se van a hacer, por ejemplo, las audiencias, en fin, los juicios orales, van a depender finalmente de los jueces. Entonces, ¿cómo ve usted que se va a descomprimir esto para que esto no termine siendo un desastre? A ver, yo creo que no depende exclusivamente de los jueces, porque aquí hay que respetar un debido proceso, hay que respetar ciertos derechos, y en eso es lo que estamos trabajando nosotros en la coordinación con otros gremios, la coordinación con gremios como Fiscalía o como Defensoría. Así es que no depende exclusivamente de los jueces, debiera de ser de una forma colaborativa para buscar las mejores salidas al respeto, no solamente del debido proceso, que es una garantía de democracia desde el punto de vista judicial, sino que también para resguardar la salud.
Y evitar el atochamiento yo creo que no es 100% posible, pero sí tenemos que buscar otras medidas, y para esto, que es una medida también extraordinaria, una situación que no habíamos vivido antes, hay que pensar, por ejemplo, en una posibilidad de sobredotar a tribunales tanto de personal como de jueces, para ello poder requerirse una legislación nueva que signifique un apoyo en el momento en que tengamos que regresar al trabajo presencial para poder asumir este trabajo extraordinario que se va a ir acumulando. O sea, ¿hay un regreso seguro de magistrados y de personal del Poder Judicial? ¿Hoy día se puede plantear algo así? No, hoy día no tenemos planificado ninguna forma de regreso, ni segura, ni presencial, ni por videoconferencia. Hoy día estamos haciendo lo que en cada tribunal y en cada lugar de trabajo cada juez ha logrado organizar para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Magistrada, entonces, precisamente la etapa que queremos hoy día empezar es conformar mesas de trabajo para poder crear protocolos claros y seguros para efecto de poder iniciar el trabajo de la mejor forma posible, aumentando el conocimiento de causa y eventualmente prever una vuelta presencial en un mediano plazo. Magistrada, ¿y es posible imaginar un juicio oral no presencial, pero desarrollado con todas las personas participando en línea al mismo tiempo? No es fácil, porque hay una serie de derechos y de cuestiones bastante técnicas que tienen que ver con que, por ejemplo, los testigos, si están solos, efectivamente estén solos y no tengan a una persona que le esté dando alguna indicación de qué es lo que debe decir o cómo debe responder. Para eso es que se crea el juicio presencial, la inmediación, para que las partes puedan controlar todos esos pequeños y grandes detalles que tienen que ver con que sea el testigo o el perito el que declare lo que tenga que decir. Por eso no es fácil, pero hay algún tipo de audiencias que sí se pueden llevar a cabo porque no requieren de presencia de testigos o peritos, y entonces sobre esas son las que queremos ir avanzando. Claro, que uno podría imaginar en muchas partes, pero un juicio oral 100% a distancia es muy complicado, y por eso hablo del debido proceso. Claro, uno podría imaginar un juicio oral, una audiencia de juicio oral donde estén los tres magistrados en la testera con distancia física, y que estén los testigos, los peritos y nadie más en la sala, y que las preguntas de fiscales y defensas sean online, por ejemplo. Algo así es muy loco, ¿o no? ¿O puede ser? Sí, mire, la verdad es que hablar de los jueces, de fiscales y de los defensores es lo menos difícil, porque de hecho a la fecha se están comunicando a diario, por ejemplo, en alegatos en la Corte o en alegatos sobre controles de detención o revisión de medidas cautelares, incluso con imputados privados de libertad que declaran desde unas salas especiales habilitadas en las cárceles. Ya. El problema son básicamente los testigos y los peritos, que son la esencia del juicio oral. Ahí es donde tenemos problemas, porque podemos tener testigos que, por ejemplo, no tengan medios tecnológicos, no tengan habilidades para los medios tecnológicos. Entonces es allí donde nos encontramos con los mayores problemas. Tenemos algunos tribunales en donde el distanciamiento social entre magistrados en las mínimas salas de audiencia que tienen es imposible. Hay por lo menos en la zona donde vive el tribunal oral de Osorno, tiene una segunda sala que es tan pequeña que básicamente los jueces es imposible que tengan ni 30 centímetros de distancia entre uno y otro. Claro, no son como las salas del Centro de Justicia en Santiago, que tiene otras condiciones. No todos los juicios son ahí. Jueza, una consulta. ¿Ustedes tienen varios casos de contagios en el gremio, no? Mire, nosotros tenemos la estadística con la que se cuenta, es una que se publica en la página del Poder Judicial, en donde se señala que hay 29 casos de contagio. La gran mayoría de ellos están concentrados en la región metropolitana. Hay 3 casos que son en la Corte Suprema, 5 que son en los tribunales que dependen de la Corte San Miguel, 11 que dependen de tribunales de la Corte de Santiago, y de ellos hay varios recuperados. Pero es esa la información que hoy día tenemos, con la que hemos trabajado, que no es un contagio muy alto dentro de los tribunales. Lo que nosotros queremos evitar, porque una vez que se puedan ir abriendo los tribunales, la gente va a ir a los tribunales. Y eso lo que va a producir es un tráfico de público. Tribunales es un lugar en donde
transita mucha gente, no solamente los abogados que asisten a las partes, sino que el público en general. En las zonas rurales, por ejemplo, las familias van completas a veces al tribunal, llevan a los niños porque no tienen con quién dejarlo, van acompañados para ubicarse en las ciudades grandes donde no van habitualmente. Entonces, el abrir un tribunal en esas condiciones puede ser un foco de contagio. Lo que nosotros queremos es volver en el momento más oportuno, que pareciera no ser el de ahora, porque estamos con los más altos índices de contagio y lamentablemente de mortalidad, y volver también en condiciones de seguridad para quienes laboramos día a día en tribunales, pero también para quienes se acercan al tribunal, que muchas veces es muy posible que no cuenten con los medios de protección personal y vamos a tener también que entregárselo. Así las cosas, en una palabra, en una frase, magistrada, ¿se está sacrificando, se está postergando el ejercicio de la justicia en Chile? En alguna medida se está postergando, pero estamos asumiendo las audiencias y las materias más urgentes, por ejemplo, de aquellos privados de libertad, y en materia de familia, lo que tenga que ver con la violencia intrafamiliar, las medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes y las medidas cautelares, que son materias que no se han dejado de ver, incluso en circunstancias en que hemos tenido que asistir a veces a los tribunales. Estamos tratando de cada vez incorporar alguna otra materia de manera segura para efecto precisamente de evitar un atochamiento o un colapso de la judicatura, pero yo creo que eso va a tener que ser asumido con otras medidas. Si vivimos circunstancias extraordinarias, hay que tomar soluciones extraordinarias. Por ahora nosotros creemos que la mesa de trabajo colaborativo con las instituciones con las que nosotros trabajamos, entre los gremios y también con la Corte Suprema, debería ser la mejor fórmula para llegar a los mejores acuerdos de trabajo. María Soledad Piñeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.